Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre controles de orientación y tolerancias angulares. Y decidimos hablar de este tema porque es un tema muy recurrente o es algo que vemos mucho cuando estamos dando cursos de diseño de tolerancias, que estos conceptos se tienden a confundir. Ahora, en este video vamos a hablar de justamente en dónde radica esa diferencia. ¿Para qué? Para que ustedes puedan aplicarlo cuando están desarrollando o interpretando dibujos de manera correcta y a partir de eso, pues bueno, se aseguren de que el producto que están describiendo vaya a cumplir con sus requerimientos de función. Bien, vamos a empezar. Vamos a comenzar con una breve introducción de lo que son los controles de orientación. Ahora, en general, los controles de orientación nos van a indicar o nos van a describir la inclinación que existe entre dos elementos planos, ¿de acuerdo? Y vamos a tener tres tipos de controles diferentes: controles de paralelismo, controles de perpendicularidad y controles de angularidad. Nota, a nivel matemático, los tres controles son exactamente lo mismo, aunque su significado va a variar de acuerdo al ángulo que busquemos controlar. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, nosotros vamos a tener estos tres controles: paralelismo, perpendicularidad y angularidad, ¿sí? Y vamos a tener este bloque. Si nosotros quisiéramos definir el paralelismo o un paralelismo en este bloque, pues solo lo podríamos hacer en esta cara. Y aquí lo que nos dice es que esta cara es paralela al datum A en magnitud de esa tolerancia. Si hablamos de perpendicularidad, entonces lo que estamos diciendo es que esta cara es perpendicular a este datum en esta magnitud. Y cuando hablamos de angularidad, ¿sí?, nosotros decimos que esta cara tiene una angularidad con respecto al datum A, ¿sí?, definida o a partir de una inclinación de 60 grados teóricos. Es aquí en donde entra este concepto matemático que les mencionaba. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de perpendicularidad también vamos a tener ese ángulo teórico, pero en este caso es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, cuando hablamos de si nosotros quisiéramos expresar esa perpendicularidad como angularidad, tendríamos que escribir este ángulo. A nivel matemático, repito, es exactamente lo mismo, ¿sí? Y algo similar tendríamos en el caso del paralelismo, en donde el ángulo entre los elementos es un ángulo llano o un ángulo de 0 o de 180 grados. Por supuesto, aquí, para no tener que llevar a cabo esta nomenclatura de 180 o 0 grados o de 90, pues ocupamos de entrada los símbolos de paralelismo y perpendicularidad, con lo que definimos por default esos ángulos constantes, ¿de acuerdo? Ahora, esto es una breve introducción a los controles de orientación. Vayamos a la parte importante de este video. Los controles geométricos de orientación no son iguales a los controles angulares. Esto es lo que se debe de captar de este video y vamos a explicar por qué. Cuando hablamos de un control de angularidad, por ejemplo, aplicado a esta cara, ¿sí?, nosotros lo que estamos haciendo es definir un campo de tolerancia y que va a ser paralelo al elemento que estamos controlando. En este caso, el control de orientación va a restringir la forma de nuestro elemento, ¿sí?, en función de un ángulo teórico con respecto a una referencia, ¿vale? Ahora, dado que el campo de tolerancia es rectangular, ¿sí?, la magnitud de la tolerancia va a ser la altura, aquí lo podemos ver, la altura de este rectángulo o de nuestro campo de tolerancia. Al ser una altura, está definida en unidades de longitud. Si en este dibujo las unidades fueran milímetros, pues bueno, la tolerancia de angularidad sería de 2 milímetros. Ahora, ¿qué pasa con los controles angulares? Nosotros los vamos a describir de la siguiente forma. Vamos a escribir el ángulo y vamos a asignar una tolerancia. Ahora, ¿por qué asignamos esta tolerancia en términos de grados? Porque
el campo de tolerancia es una zona triangular, ¿sí? Que va a tener su origen en este vértice. Voy a prender el láser para que sea un poquito más sencillo. Listo. ¿Sí? El campo de tolerancia va a ser triangular con uno de sus vértices en este origen, y a partir de esto va a generar una línea con un grado de tolerancia hacia este lado y otro grado de tolerancia hacia este otro, de acuerdo al control que estamos definiendo, ¿sí? Ahora, con esto ya podemos empezar a ver por qué no son iguales. Ahora, los controles angulares, ¿sí? Van a restringir, valga la redundancia, la variación angular, pero con respecto a un punto fijo. En este caso el punto fijo sería este. Por lo tanto, el campo de tolerancia va a ser triangular, y al ser triangular, ¿sí? Lo que va a medir nuestra tolerancia van a ser grados, ¿vale? Ahora, ¿qué implicación tiene esto? Los controles de orientación, recuerden, van a restringir la forma de un elemento en función de un ángulo teórico. Tenemos esta pieza que es la misma. Ahora bien, puede ser que esta cara tenga esta variación. Cuando nosotros definimos este control o controlamos este elemento con un control de orientación, lo que estamos diciendo es lo siguiente: este elemento puede variar siempre y cuando no salga de este campo de tolerancias que es rectangular, ¿de acuerdo? Ahora, si quisiéramos controlar el mismo elemento con un control angular, ¿sí? Lo que estaríamos generando es un campo de tolerancias de esta forma. ¿Qué significa esto? Que en este caso, cuando utilizamos el control de orientación, el campo de tolerancia va a ser constante con respecto a la referencia, ¿sí? Es decir, estas líneas siempre van a guardar el ángulo nominal que tenemos contra el datum al respecto del elemento. Pero cuando estamos hablando de un control angular, eso no va a suceder. ¿Qué significa eso? ¿Sí? El campo de tolerancia se puede volver variable porque está ligado a un punto fijo. ¿Qué significa esto? Que nosotros podríamos tener el elemento en esta condición y aún así estaríamos dentro de tolerancia. Pero si se dan cuenta, a nivel geométrico, pues no son lo mismo. Ahora, ¿esto por qué nos importa? Porque si esta cara tiene alguna función específica en nuestro ensamble, como un asentamiento, si nosotros controlamos con un control angular, pues podríamos tener esta condición, lo cual no va a garantizar el asentamiento. Sin embargo, si este fuera simplemente un chaflán que debemos de regular, podríamos ocupar esta tolerancia, ¿vale? A grandes rasgos, esta es la diferencia entre controles de orientación y controles angulares. Con eso estaríamos cerrando este video. Les agradezco mucho su atención, espero que les sea de utilidad y pues bueno, finalmente los invito a que nos escriban en la caja de comentarios si tienen dudas o sus ideas acerca de este video, así como nos den sus ideas sobre otros temas que quisieran que tocáramos en futuros videos, ¿sí? Los invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos contenido nuevo. De nueva cuenta, les agradezco mucho. Hasta pronto.